¿Cuántos acá trabajan de noche así haciendo turnos? Hermano, los admiro. Yo estoy bien golpeado hoy. Una noche ahí. Dejé de dormir unas cuantas horitas, pero me da duro. Yo los admiro a los que trabajan de noche. Dios los bendiga mucho. Unos meses bastante tensionantes, de muchas emociones también. Y bueno, en esta noche Dios me ha inquietado desde hace un par de años atrás respecto a la exposición de su palabra. Y qué bueno que hoy Dios me ha dado el privilegio de empezar a exponerla aquí delante de ustedes hoy en un servicio como esto tan especial. Cuán difícil es, hermanos, ser agradecidos en los momentos donde las cosas no nos salen bien. Eso es difícil. Y no se sienta mal por eso, porque usted no es agradecido en los momentos donde las cosas le salieron mal. Eso es humano, eso es de humano. Dígale que tiene a su lado, eso es de humano. Pero nosotros tenemos una esperanza más allá de nuestra humanidad, y es la ayuda del Espíritu Santo que nos recuerda que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. Amén. Muy bien, ya la compuse, pastor. Muy bien. Mis anhelos, deseos y planes versus la voluntad y propósito de Dios. Mis anhelos, deseos y planes, todo lo que yo he trabajado y he luchado y he pedaleado para que se dé, todo lo que he sembrado, todos esos deseos, porque lo hacemos para conseguir algo, versus la voluntad y propósito de Dios. Eso es una batalla mental tremenda, bastante dura. En mi caso, estoy hablando por mí en este momento. Eso es duro, porque al ver que las cosas no se cumplen como tú las has estado planeando, como humanos eso golpea. Y más a nosotros que los que son científicos, digo científicos porque estudiaron una ciencia, ¿no? Sea matemática o lo que sea. Estamos acostumbrados a que uno planea y lo que planee, si lo sigue bien, se debe cumplir. Estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando las cosas no se dan de la manera como la hemos planeado, como esperamos que se den, eso golpea. Pero les quiero decir algo: los que somos hijos de Dios es otro cuento muy diferente, porque no nos movemos conforme a lo que este mundo dicta, a lo que nosotros creemos que está bien, sino que nos movemos conforme a la voluntad de Dios. Es ahí donde está muchas veces el conflicto de todos nosotros. En este caso particular, estos 2 últimos meses, 3 meses, conflicto en mi mente muy duro. Porque ¿sabes qué es lo más duro? Que usted y yo sabemos que nos guiamos por el Señor, pero cuando las cosas no se dan como tú estás esperando, tú desconfías de eso y dices: ¿qué está pasando? Te afana, te aflige. Y eso es normal que pase, pero yo creo que es un proceso de santificación que Dios nos está haciendo pasar desde que aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Estamos en un proceso de santificación para llegar a dónde, hermanos. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la ¿qué? A la estatura de Jesús. Cosa difícil para el hombre es esa, pero para Dios no lo es, porque de hecho esa es la voluntad de Dios para nosotros como hijos de Él, que logremos llegar a la estatura de Cristo. Y si Dios lo dijo y Él lo expresa que es su voluntad, es porque sí se puede en el Señor. Amén. Vamos a ver 2 asuntos acá importantes para empezar a desenredar la idea que quiero presentarle a ustedes bíblica, y espero que así lo logre en el nombre del Señor. La primera idea, o el primer asunto que quiero empezar a hablar es cómo actúa Dios. Y quiero ponerles 2 ejemplos, porque a veces creemos que tenemos la obligación de entender a Dios como obra, y enseguida les digo: no tenemos que entender a Dios como obra, pero sí hay que estar atentos a lo que Él quiere. ¿Y cómo nosotros sabemos qué es lo que Él quiere?
necesitamos llegar acá, a la Biblia. Pues es la única manera de poder saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas claramente. El primer asunto o el primer ejemplo que quiero colocar de cómo actúa Dios es el episodio de Samuel y Saúl. Estamos en primera de Samuel. Debemos tenerla clarita, ¿cierto? En primera de Samuel usted sabe que empieza a narrar de que estaba el pueblo de Israel hecho, tenía un sacerdote con sus hijos que estaban hechos haciendo desastre en la casa de Dios. Un sacerdote que muy permisivo con sus hijos. Y bueno, definitivamente una de las cosas que hemos aprendido de Dios, todo lo que hemos leído, y eso es maravilloso, todo lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, de estudiar la palabra sistemáticamente, porque nos ha enseñado por lo menos a saber cómo opera Dios, qué es lo que más le interesa a Dios. Y una de las cosas es que Dios es un Dios santo y Él no comparte, digamos, su honra con nadie. Y el que esté ahí y que deshonre la santidad de Dios, eso enseguida sabes que Dios actúa. Y esto es una de las cosas que tenía Elí con sus hijos: deshonraba la santidad de Dios. Y fíjate lo que le pasó a los hijos de Elí. De una, ¿cierto? Murieron. Y toda la descendencia de ellos murió. O sea, Dios dijo: la vamos a erradicar. Listo. En ese tiempo levanta Dios a Samuel, fruto de una oración de una mujer que oraba fervientemente. Y ahí está Samuel, un hombre que Dios levantó para guiar al pueblo de Israel. El vidente, ¿de acuerdo? Esa es pregunta del examen seguramente. En aquel tiempo los videntes son conocidos como los profetas que hoy nosotros conocemos, ¿cierto? El iluminado, el vidente. Le estoy dando datos por el tema del examen, ¿no? Para que no digan que no le decimos también preguntas de examen. Mira cómo obra Dios, porque digamos, el pueblo de Israel estaba tan apartado de la voluntad de Dios que ya empezó a imitar las demás naciones. Bueno, la estaban imitando en muchas cosas, pero ya llegaron al tope y dijeron: bueno, ya no queremos a Dios de rey, ahora queremos un rey como las demás naciones. Usted sabe que esto ocurre en primera de Samuel. Y fíjate la conversación que tiene Dios con Samuel. Pero ¿cómo es posible? Dios estaba de acuerdo con eso. Yo les pregunto, hermanos, lo que han leído. Dios estuvo de acuerdo con eso, hermano. Fíjate que en primera de Samuel 8 es la conversación entre Samuel y Dios acerca de esa solicitud del pueblo a Samuel de que querían un rey como las demás naciones. ¿Dios estuvo de acuerdo con eso? No. Entonces empieza a ver cómo es el carácter de Dios. No estuvo de acuerdo con eso. Definitivamente no. Lo puede ver en 1 Samuel capítulo 8. Sin embargo, le dice Jehová Dios a Samuel: dale el rey, pero yo te voy a decir quién va a ser. Listo. Y yo te aviso. Narra la historia, 1 Samuel 10, ¿cierto? Que había un hombre de la tribu, ¿de qué? De Benjamín, ¿verdad? Pregunta del examen. De la tribu de Benjamín, que se llamaba ¿cómo? Cis, con C, ¿verdad? Que era el papá de Samuel. Se le perdieron el papá de Saúl. Muy bien. Estamos atentos. Se le perdieron ¿qué? Unas asnas, más conocidas acá en la costa como eso. Se le perdieron. Y le dice a su hijo: ve a buscarlas. No estoy tranquilo porque se me perdieron mis asnitas, ¿verdad? Ve a buscármelas. Y va Saúl a buscarlas. Y se lleva ¿a qué? A su criado. Bueno, usted va a leer capítulo 10 y 11 y se va a enterar de todo esto que estoy comentando. Pero quiero llegar al punto de que Saúl iba con una idea completamente ni por ahí de ser rey de Israel. Se pierden esas asnas, no las encuentra por ningún lado. Es cierto que él comenzó a buscar, llegaba aquí, llegaba por allá y nada. Hasta que el criado le dice: oye, pero si por aquí hay un vidente,
Hay un Señor que ese Señor como que todo lo sabe y te dice, vamos a llegar donde Él para ver. Y Saúl se lo queda viendo, oye, verdad, tienes razón, vamos a llegar. Vamos a buscarlo, listo. Llegaron con unas doncellas, le dijeron, mira, precisamente aquí está Samuel, el vidente. Y fíjense, les digo todo esto para que usted ahora que lo lea, cómo las cosas como que van enlazando y uno dice, pero qué casualidad. No es casualidad, es que Dios está orando. Amén. Y uno ni sabe. Es que ese es el tema. Nosotros ni sabemos cómo Dios está orando. Todo está nulo. Saúl estaba buscando unas asnas y ya va porque se encuentra con el vidente. Y ya usted sabe que después se encuentra con Samuel. Samuel recibe de parte de Dios, de Jehová, le dice, este es el tipo, este que creo que me honra. Era un hombre así como Isaías, bonito, ¿cierto? Así, el máximo que le llevaba hasta el hombro, ¿cierto? Era un hombre hermoso. Saúl era un hombre hermoso. Lástima que no está Isaías acá, para que usted lo viera, para que usted, así usted vea a Isaías, era Saúl. Y Saúl, créanme, en la Biblia no registra que Saúl era un hombre metido con Dios. Yo eso no lo leí por ahí por ningún lado. Solamente dice que era un hombre bonito, como ni nadie. Es más, era de la tribu de Benjamín. Usted sabe que era el hermano menor ¿de quién? De José, ¿verdad? Es decir, que Samuel era de la tribu de Efraín, ¿cierto? Eran como familia. O sea, Samuel era el tío Saúl era sobrino de Samuel, viendo las familias como tal, ¿cierto? Porque Samuel era hijo de Saúl, era hijo, espere, tranquilo. Samuel era de la tribu de Efraín, que era uno de los hijos de José, ¿cierto? Entonces, por eso digo que Saúl era sobrino de Samuel. ¿Se entendió? Bueno, eso lo saben solamente los que han estudiado, ¿sí o no? Bueno, yo me enredé, pero ustedes me entendieron. Entonces, Saúl no sabía eso. Era de la tribu más pequeña, decía él mismo. ¿Cómo tú me vas a decir eso, Samuel, que yo voy a ser rey de Israel? ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí si yo soy el más pequeñito de acá? Él no sabía. Así como nosotros casi nunca sabemos lo que Dios está haciendo, hasta que ocurren las cosas que uno dice, esto era lo que Dios estaba haciendo. Y créanme que eso es lo que me ha pasado a mí en los últimos 2 meses, 3 meses. Aunque todavía no sé hasta dónde va a llegar esto. Créanme que mi esposa y yo estamos en unos tiempos bastante con mucha nube cargada. No vemos dónde es que está el puntico. Estoy esperando en el Señor qué es lo que quiere hacer. Y así tal vez usted, hermano, fíjate cómo obra Dios. Y esta es una de las cosas que quería decirle. O sea, Dios no estaba de acuerdo con que hubiese un rey, pero finalmente Él mismo le dice a Samuel cuál es el rey. Y usted sabe después lo que sigue. Saúl se equivoca, deshonra a Dios. Y Dios, pues obviamente Dios no se queda ahí. O sea, todas esas cosas las sabe Dios. ¿Dios las sabía o no las sabía? Las sabe. Y tú no se pregunta, pero bueno, ¿y entonces qué es lo que quiere hacer Dios? O sea, ¿cómo así que no está de acuerdo? Y sin embargo le dan nombre. Y ese nombre que da es un rey que fue malo. O sea, hizo al final de cuentas se apartó de Dios. ¿Dios sabe eso o no lo sabe? Pero usted se va a poner a juzgar y a entender a Dios lo que Dios está haciendo porque no le salen bien las cosas, porque usted ve que las cosas no están bien y porque usted ve que esta persona, mira esta persona cómo Dios la usa. ¿Es usted, soy yo digno de preguntarle a Dios de esa manera? ¿Por qué más bien no confiamos en que Dios está haciendo algo y esperemos confiadamente y tranquilamente de que Dios haga lo que tenga que hacer y nosotros esperar en Él? ¿No es mejor esa actitud en vez de estar desagradecidos porque, digamos, no se dieron las cosas como estábamos pensando? Hermano, eso es difícil. ¿Usted no cree que yo en estos 2 últimos meses siempre he sido agradecido en todos los momentos que he pasado? Créame que me ha tocado orar, me ha tocado llorar
Me ha tocado morderme la lengua a veces para no hablar. Eso es difícil. Pero Dios tiene un propósito maravilloso. Mire ahora el ejemplo de Noemí, una mujer que estaba con su esposo Elimelech, ¿cierto? Es Elimelech, ¿cierto? Y con sus 2 hijos allá en Belén de Judea, tranquilo. Y de un momento tienen una idea, porque yo me imaginé por qué ellos se fueron para Moab a vivir. Seguramente tenían un proyecto, ¿cierto? Tenían una cosa impresionante y se fueron allá. ¿O ustedes creen que ellos tomaron la decisión de irse de Belén, donde estaban chévere, irse para Moab porque sí? Se fueron para Moab y allá murieron todos los hombres de la casa. ¿Noemí se esperaba eso? No, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué pasa? Noemí se regresa a Belén, ¿cierto? Con sus 2 nueras. Una de ellas se va y se queda con Ruth. Y Dios levanta el propósito que tenía con Noemí. Noemí seguramente ni sabía. Pero fíjense el común denominador que hay en estas 2 historias. Son 2 personas que estaban cerca de la casa de Dios. A pesar de que Saúl no ve evidencia de que era un hombre que buscaba de Dios, eran del pueblo de Israel y estaban cerca. Se puede decir que eran hijos de Dios. Amén. Se puede decir que eran hijos de Dios. Y para allá voy a ir, porque es el segundo asunto que quiero hablar. Y después que termine esta historia, usted después que Ruth regresa con Ruth, pues Noemí regresa con Ruth a Belén de Judea, se encuentra con la familia del esposo de Noemí, ¿cierto? Con Boaz. Y usted sabe quién nació ahí después de esa relación. Nada más y nada menos que el abuelo de David, Obed, ¿cierto? Entonces, es propósito de Dios en todas estas cosas. Fíjese que Dios obra de diferentes maneras. Si vemos otras maneras como Dios, uno se pregunta, una persona ahí me dijo, pero es que ¿cómo yo voy a entender a ese Dios? Supuestamente un Dios de amor, y mira cómo encendió y mandó a matar a ese poco gente de Canaán, ¿verdad? Y mandaba al pueblo de Israel para que fuera y los despojaba de sus tierras y les quitaba sus tierras, nada más porque quería de pechichón, tener de pechichón a un pueblo que escogió. Así hay gente que me ha dicho y digamos, juzga esas actuaciones de Jehová Dios que son narradas en la Biblia. Las ve de esa manera muy plana, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que eran pueblos paganos, eran pueblos que deshonraban a Dios, idólatras. Y hemos entendido el carácter de Dios. Es un Dios santo, y una de las cosas que más le duele a Dios es la idolatría. Entonces no podemos decir es que Dios es malo, no. Vuelvo y digo, hermanos, no nos atribuyamos cosas tan fuertes de juzgar a un Dios todopoderoso, que va más allá de lo que podemos ser nosotros imaginar. Es un Dios sobrenatural. Hay que honrarlo, hay que esperar en Él. Amén. Entonces, el común denominador, les decía, de estas 2 historias es que estas 2 personas hacían parte de un pueblo escogido. Se puede decir que eran hijos de Dios. Y para eso voy. Quiero hablar del segundo asunto para ir culminando, y es el tema de la idea expuesta por Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, 28. Y ese sí quiero que lo leamos, porque ese versículo lo hemos dicho muchas veces acá y lo hemos recitado en muchas ocasiones. Y quiero hablar un poco acerca de esto para darles el cierre de esta meditación en esta noche. Romanos capítulo 8, versículo 8. ¿Qué expone Pablo acá? Nosotros lo hemos dicho muchas veces acá en todas las circunstancias que tenemos, en la mayoría de las circunstancias, y sobre todo en las negativas, entre comillas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta ahí llegamos, ¿cierto que sí? Eso es lo que siempre decimos, y me incluyo. Y se me perdió el celular, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces voy a leer el versículo completo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Epa. Y voy a seguir el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Para esto es necesario esta exposición de Pablo de este versículo, que le pongamos un contexto importante. Y vamos a estudiar ese versículo porque hace parte de lo que quiero compartir con ustedes, que estoy tratando también de atesorar en mi corazón. Y es la palabra de Dios, entre otras cosas, o principalmente es la palabra de Dios la que puede convencernos y nos puede fortalecer. No lo que yo les pueda decir, sino lo que está escrito en la palabra. Pero lo que quiero transmitirle a ustedes es el contexto de este versículo, para que ustedes a partir de hoy lo puedan usar con más fuerza y con más fe. Entonces fíjense lo primero: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces nosotros podemos decir con este versículo que todo lo que pase es para bien. Que venga un tipo acá y haga un daño aquí a un hermano, Dios no lo quiere, no lo permita, eso es para bien. Que Brian se vuelva loco y puñalea aquí un poco de gente, eso es para bien, Brian. No, estoy poniendo ejemplos extremos, pero quiero llevarlo a pensar de que el versículo está diciendo que todo es para bien. ¿Es de esa manera que Pablo está expresando este versículo? ¿O debemos nosotros analizar un poco lo que está diciendo y irnos al texto? Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, eso quiere decir primero que no es para todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que se enmarcan en ese concepto de los que aman a Dios? Los hijos de Dios, ¿verdad? Personas que están en el pueblo de Dios. Ejemplo, como Saúl, como Noemí, como toda la gente que está aquí en la Biblia. Como usted y como yo. ¿Por qué como usted y como yo? Porque nosotros fuimos insertados en ese olivo, ¿cierto? Que nosotros somos de la simiente ¿de quién? De Abraham, dice el libro de Gálatas. Es decir, que tenemos una promesa en la simiente de Abraham, que es ¿quién? Jesucristo. Y por ser de la simiente de Abraham, que es Jesucristo, Jesucristo es nuestro Salvador. Y por eso es que nosotros hacemos parte de la promesa. O sea, somos hijos de Dios también. Amén. Y como somos hijos de Dios salvados, es algo que es seguro. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, es algo que es seguro. Usted puede confiar en eso completamente, porque es Cristo quien le ha dado a usted la seguridad de la vida eterna a través de su sacrificio. Es por esa razón que este versículo es para usted, porque usted ama a Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta promesa es para el tipo de personas que se enmarcan en el concepto de amar a Dios. Y le voy a decir por qué. Cuando decimos que amamos a Dios, esto implica, fíjate lo que implica esto: agradar a Dios. Y esto no se logra viviendo en la carne. ¿Oyeron? Agradar a Dios significa amarlo, o amar a Dios significa agradarlo. Y agradar a Dios no se logra obedeciendo, siguiendo los deseos de la carne. Y eso donde usted lo puede comprobar, precisamente en Romanos 8, del 7 al 8, que es el contexto de este versículo. Los versículos anteriores están hablando de una vida en el Espíritu, de rechazar los deseos de la carne, fortalecerse en el Espíritu. Y eso lo hace la gente que agrada a Dios, la gente que ama a Dios. Si usted es de eso, usted debería estar siempre atento a eso, porque no es fácil doblegar el enojo. Los que luchan con el enojo, es un deseo de la carne. La ira, que andan como airados todo el tiempo. ¿En serio? Esos son deseos de la carne. La fornicación, la lujuria. ¿Usted sabe qué es eso? Bueno, lo dice Santiago mucho mejor. La concupiscencia, esa cosa que comienza aquí, ahí tú tienes que luchar siempre. Porque créanme que los deseos de la carne los tenemos todos, desde el pastor hasta el pastor. Todo, da la vuelta y llega otra vez al pastor. ¿Sí? Es que tienen que estar en el Espíritu conmigo para que entiendan lo que estoy tratando de decir.
No, esta sí fue una broma. Entonces, agradar a Dios implica que usted, hermano, para que usted pueda asesorarse de ese versículo, lo pueda usar en cada momento y sea agradecido, porque finalmente todo esto nos va a llegar a tener una vida agradecida todo el tiempo con Dios. Pero ya vamos a ver por qué. Eso también implica amar a Dios, amar a nuestro hermano. Ay, mi madre. Y qué difícil es a veces amar al hermano que piensa diferente a nosotros, o que tiene ideas diferentes a nosotros y quiere imponerse a las ideas de uno. En todos los ministerios, en el grupo de alabanza, eso pasa allá. Samuel, no, que Samuel quiere hacer algo y entonces viene Brian y le dice: no, hombre, solo más hace esto. Y Samuel se alegra. Gloria a Dios, Brian, estoy de acuerdo contigo. No, yo digo eso porque eso yo lo viví muchas veces en grupo de alabanza. Eso no pasa con ustedes, eso me pasaba a mí. Georgie, por ejemplo. Todas estas cosas, tranquila Nelson, que no le voy a decir nada a Georgie. Todas estas cosas es importante cuando vamos a Dios, que amemos a nuestro hermano. Y usted lo puede ver en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 al 21. Si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Entonces, eso es amar a Dios, implica eso, amar a tu hermano. También implica no amar al mundo. Mi hermano querido, yo les digo una cosa. Yo pensé que el mundo a veces, yo pensaba mucho antes, no creía que el mundo era la creación. Y no. Sepa usted, hermano, les recuerdo más bien. El mundo se representa en la Biblia en tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y ahí se encierra todo lo que ustedes quieran meter en el mundo. Meta todo ahí. Meta la moda, meta los cortes, meta todo ahí. Meta la forma de vestirse, meta todo eso ahí. Y si usted ama a Dios, usted tiene que procurar no amar las cosas del mundo. Y usted me dirá: es que todo es del mundo. La ropa, sí, esto es del mundo. Eso lo dice. Los mejores modelos, los mejores diseñadores del mundo son homosexuales. Si llegamos a ese punto, hermano, y queremos buscar excusas, hermano, no intentemos buscarle la comba al palo a las cosas que son santas. Obedezcamos y punto. Así de sencillo. Y la Biblia no tiene matices. La Biblia es negro o es blanco, punto. Dios no, o estás con Dios o no estás con Dios. Entonces, eso es donde lo va a encontrar. No amar al mundo, en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 17. Y esto que es una de las cosas principales: cuando amamos a Dios, cumplimos los mandamientos y los guardamos. Y eso lo va a ver en Juan capítulo 14 versículo 21. Los estoy, digamos, mencionando porque el tiempo no me permite leer todos los versículos, pero espero que la idea le esté quedando y los versículos los está notando. Tener los mandamientos y guardarlos. Los mandamientos del Señor y guardarlos. Eso es la primera parte del versículo. Los que aman a Dios. Y fíjense todo lo que implica a aquellas personas a que les aplica el versículo. Los que aman a Dios son los hijos de Dios, y tenemos que tener en cuenta todo esto y muchas otras cosas más. Y ese fue solamente un extracto de lo más importante que me pareció en su momento transmitirles. Y es esto. Sigue. Todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, cuando algo es bueno, ¿qué produce? Produce algo positivo, ¿cierto? O sea, es decir, hay por decirlo así, un receptor para yo poder comprobar que algo es bueno o es para bien. Yo tengo que verlo manifestado en algo que hace bien a algo. Por ejemplo, un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno? Yo te puedo decir, depende del contexto, ¿cierto? El uso que se le da, el receptor. ¿Cuál es el bien que va a hacer? Piensa en eso, y eso es bueno cuando la cosa hace un efecto positivo. Es decir, si el cuchillo tú lo enfocas en un contexto de la cocina, por supuesto que el cuchillo es bueno. Pero si lo enfocas en una persona, ¿verdad? Ya tú sabes que el contexto es malo, o sea, no es algo bueno. Entonces,
todas las cosas le ayudan para bien, es necesario que pensemos ese bien no se va a ver manifestado. Por eso, todo lo bueno se mide en una meta o un propósito al que le hace bien. En este caso, ¿cuál es la meta del versículo? Que todas las cosas van a ayudar a ser para bien a los que aman a Dios. Tenemos que leerlo en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para, ahí viene el contexto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, la voluntad de Dios es que lleguemos a la estatura de Cristo. Y todas las cosas a nosotros nos van a ayudar para bien como hijos de Dios cuando están enfocadas en el crecimiento espiritual de nosotros y podamos llegar a la estatura de el Señor. Este versículo aplíquelo siempre pensando en que Dios está permitiendo todas las cosas a los que lo aman para que usted llegue a la estatura del Señor, para que yo llegue a la estatura de Cristo. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes que a partir de hoy usted siempre piense en todas las cosas que está viviendo. Usted tiene que coger su rol, y esa es la lucha en que yo estoy en este momento también pasando. Yo tengo que ponerme en el rol de hijo de Dios. El tema es que yo he estado en un rol, moviéndome de rol, en muchos roles, pero es que el rol de hijo de Dios tiene que ser algo que está por encima, y ese hijo de Dios en los demás roles humanos que tenemos tiene que estar ahí también, para que usted pueda decir todas las cosas que los que aman a Dios me ayudan para bien. Porque es que te ayudan para bien es porque Dios tiene el propósito de llevarte a la estatura de Cristo, que eso es lo que Él quiere, que lleguemos a la estatura ¿qué? Del Señor. En ese orden de ideas, el versículo, hermano, úselo siempre en todo lo que usted viva, pero póngase primero en el rol de hijo de Dios. Y cuando usted se ponga en el rol de hijo de Dios, ahí sí úselo, porque sabe que usted como hijo de Dios, todas las cosas que le sucedan van a ser para que usted llegue a la estatura de Cristo. Y ahí sí todo se convierte en bueno. Amén. No sé si me estoy haciendo entender, hermano, pero necesito que usted descanse así como estoy tratando yo de descansar en el Señor, de que si las cosas no están saliendo como yo quería, hermano, es porque Dios está haciendo algo para que yo pueda aprender y pueda fortalecerme y llegar a la estatura del Señor. Estoy descansando en eso, hermano. Y así le voy a empezar a contar algunas cositas, porque en el formato que me plantearon yo tenía que hablar de lo que me estaba pasando. Entonces tengo que cumplir ese propósito. Y quiero contarles unos detallitos que no sé ni por dónde empezar, pero con mi familia estamos esperando unos temas económicos importantes desde hace ya 2 años y medio, y siempre desde los años para acá las cosas siempre llegan hasta un punto donde ya se dio, y yo feliz con mi esposa, pero se han caído siempre y han echado para atrás. Vuelvo y se cae. Para resumir la historia, hoy día estamos aún, como dice uno acá en la costa, a un pelito. Y hoy pasó algo precisamente que tiene a mi esposa y a mí bastante extrañado. No les puedo dar muchos detalles porque me puedo poner a llorar, pero estamos ahí. Ya se dieron todas las cosas que tenían que darse, pero hoy pasó algo. Y eso, humanamente hablando, yo le dije a mi esposa, estamos ahí peligrando otra vez. Créanme que un pelito. Y hoy entendí por qué tenía que dar este mensaje. Yo he estado hablando con el pastor y le he comentado, y esa situación hoy me doy cuenta por qué tenía que haber pasado, porque me dio claridad de lo que quería decirle en esta noche, hermano. Y créame que después que sube eso, descansé en el Señor, ya comencé otra vez a reírme en la tarde, porque estaba en la mañana afanado, aburrido. Y le decía a Roque también ayer lo que te dije, Roque, porque estaba con el ánimo golpeado.
Y una de las cosas que más me estresan a mí es preparar una predicación. Y les digo porque para mí esto es algo muy, muy, muy delicado, de mucha responsabilidad. Y uno de los deseos míos es poder predicar la palabra expositivamente, o sea, exponerla de una manera expositiva. Les confieso eso. Y eso se necesita estudiar bastante Biblia, comer bastante Biblia, buscar contextos, saber la historia y todo lo demás. Hermano, y estoy en ese pelito. No sé qué va a pasar mañana. Mañana debería pasar algo realmente en todo lo que estamos viviendo mi esposa y yo. No sé qué va a pasar. Pienso humanamente que otra vez se caiga la cuestión. Lo que me puede doler, yo pienso en eso, lo que me puede doler. Pero yo descanso hoy en la palabra de Dios, de que todo es para bien, hermano. Tal vez Dios me está preparando en encararte cosas que antes no era, y de pronto hoy sí estoy empezando como a ver, vale, yo tengo que prestar atención a esta parte de mi vida, y estoy como nunca antes meditando profundamente en lo que está pasando en mi vida. Antes era muy, que pasa ya, pasaba y listo. Hoy día estoy siendo más analista en las cosas. Juancho, ¿cómo la ves tú? Está la cosa mejorando. Quiero concluir de la siguiente manera, hermano. Cada vez que estemos esperando algo, siempre debemos preguntarnos: ¿qué tanto me puede ayudar a ser más como Cristo? Al hacerlo, vamos a saber un poco de cuál es la voluntad de Dios. Vamos a acercar más o menos si pensamos de esta manera. Segundo, como hijos de Dios, que somos por su gracia, como ya les dije, todas las cosas me ayudan para bien, porque ando en el proceso de llegar a la imagen de Cristo. Amén. Y tercero, a partir de hoy empecemos a ver todos nuestros procesos como una oportunidad para agradar y amar a Dios. Eso nos hará descansar en Él, y eso también significa negarse a uno mismo. Que una de las cosas que Jesucristo les dio a sus apóstoles es que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Es decir, deja todos tus deseos, tus anhelos, todas tus cosas, y como hijo de Dios, en el rol que está como hijo de Dios, despójate de eso y dice: Señor, lo que tú quieras. Eso es difícil, pero eso es una de las cosas como cristianos más importantes, negarse a uno mismo. Que dejar de hacer algo porque hay un hermano que le duele que yo haga esto y se pone débil en la fe, eso es lo difícil que es eso, hermano. Eso es difícil, que tenga yo que dejar de hacer algo que no está mal, pero porque a Oscar le incomoda, y si Oscar se va aparte se va a incomodar. Como hijo de Dios me toca dejarlo hacer por amor a Oscar. Eso es negarse a uno mismo, y eso es lo difícil que es eso, y eso está en la Biblia, eso no me lo estoy inventando. Eso está en la Biblia. Pero eso es difícil. Yo lo digo, no es a pensar que yo le estoy tirando a ninguno, no le estoy tirando a nadie, estoy hablando por mí. A mí me cuesta hacer eso también, pues para que descanse. Yo no le estoy tirando aquí a nadie, estoy hablando de mi propia percepción, de mi propia vida. A mí también me cuesta a veces dejar cosas que yo las veo bien, pero las he dejado de hacer porque un hermano después se puede incomodar, y eso es grave. En la iglesia eso es grave. Que un hermano se vaya resentido porque está viendo cosas raras acá en la iglesia que estamos haciendo, y tal vez nosotros estamos bien, todos estamos bien, pues ese hermano se va. Eso es grave delante de Dios. No sé si estoy equivocado, corríjanme si yo estoy equivocado, pero es que eso es lo que dice la Biblia, y eso es negarse a uno mismo, hermano. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, hermanos, ponga en nosotros paz, y que seamos bendecidos siempre, y que seamos agradecidos después de esta palabra. Eso espero en el nombre del Señor. Amén.